Revelado, el mensaje de voz inesperado que cambió para siempre nuestra relación familiar. Miguel había estado luchando con la decisión de dejar su pequeño pueblo, un lugar lleno de colores vibrantes y sonrisas cálidas, donde su familia había trabajado sin descanso en su taller de carpintería. Se sentía atrapado como un pájaro enjaulado que miraba hacia el vasto cielo de la ciudad, donde soñaba con reconocimiento y éxito. La voz de su abuela, doña Rosa, resonaba en su mente: las tradiciones son el corazón de la familia. Cada día que pasaba en el taller, sintió que se alejaba más de sus raíces y de la unidad que siempre habían defendido. Una tarde, la tensión en la mesa familiar era más palpable que nunca. El silencio era espeso, cargado de palabras no dichas y miradas preocupadas. La mirada de doña Rosa era la más dolorosa de todas, sus ojos, llenos de amor, parecían gritar a Miguel que no las abandonara. Pero él estaba decidido, o al menos eso creía. Sin embargo, a medida que los días iban pasando, la culpa se transformaba en un peso sobre sus hombros. Un día, mientras trabajaba en el taller con el olor a madera fresca llenando el aire, su teléfono vibró. Era un mensaje de voz de su hermano, Enrique, que había tomado el camino que Miguel ahora contemplaba. Al escuchar la voz entrecortada de Enrique, una oleada de emociones invadió su pecho. Miguel, hay cosas que te han ocultado. Mamá no ha sido la misma desde que perdimos a nuestro hermano. Cada palabra desgarraba un trozo de su alma. Miguel nunca había entendido del todo la fría actitud de su madre, pero ahora todo encajaba. Su mundo en el taller de carpintería se desmoronaba. Miguel sintió el nudo en su garganta crecer. Nunca había pensado que su ambición podría ser tan egoísta. ¿Qué estaba dispuesto a sacrificar en su búsqueda de un futuro brillante? Estaba dispuesto a herir a la familia que siempre había estado a su lado. La tensión se intensificó en casa, y la relación con sus padres se volvió tensa y distante. La revelación de su hermano destapó viejas heridas, y la familia que una vez fue unida empezaba a fragmentarse. La cena ya no era un ritual de alegría, su madre y su padre se comunicaban solo en murmullos. Antes de continuar, necesito avisarte algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos vídeos. Y si puedes dejar un like, me ayudas mucho con el alcance, en serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. El peso de la culpa lo sumía en la confusión. Miguel se daba cuenta de que no podía seguir así. Ya no era solo su futuro el que estaba en juego, era el legado de su familia. La presión aumentaba mientras cada noche las palabras de Enrique resonaban en su mente. ¿Cómo podría reconciliar su deseo de ser alguien con los sacrificios de su madre y la unión de su familia? En un momento de desesperación, Miguel decidió llamar a Enrique. La conversación era tensa, pero al final, ambos comprendieron que los secretos solo habían hurtado el dolor en lugar de sanarlo. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó Miguel, sintiendo que la esperanza y el dolor chocaban dentro de él. Enrique respondió con sinceridad: necesitamos sanar, hermano. Pero aún hay más que debemos descubrir. Justo cuando Miguel sentía que estaba en el camino correcto, el teléfono de su abuela sonó. Miguel, hay algo más que necesitas saber, dijo ella con un tono que destilaba urgencia. El mundo de Miguel se volvió a desestabilizar. La incertidumbre lo rodeaba. ¿Qué secretos más esperaban ser revelados? La voz de doña Rosa aún vibraba en el aire como un eco persistente. Miguel se tomó un respiro profundo antes de contestar. Sabía que cada palabra que su abuela pronunciara podría ser una revelación que alteraría el destino de su familia. ¿Qué es lo que tengo que saber, abuela? Su voz temblaba un poco, como si anticipara una tormenta inminente. Doña Rosa lo miró fijamente, sus manos temblorosas apretando la mesa de madera. Es sobre tu madre y lo que sucedió la noche que perdimos a tu hermano. Miguel sintió como su pecho se apretaba. Esa noche el silencio había sido ensordecedor. Nunca había entrado completamente en el dolor que había marcado a su familia, hasta ahora. Yo tenía miedo de hablar, confesó su abuela. Tu madre no solo perdió a un hijo esa noche, perdió su sentido de ser. Desde entonces ha vivido con un peso que no se puede aliviar. Uno que nos ha atormentado a todos. El corazón de Miguel latía con fuerza.
No solo el dolor de su madre estaba en juego, sino que cada uno de ellos llevaba la carga de una pérdida que nadie había tenido el valor de enfrentar. ¿Por qué no me lo dijiste antes?, preguntó Miguel, su voz un susurro lleno de frustración. Doña Rosa bajó la mirada. Protegerte siempre fue mi intención. Pero ahora, Miguel, ya no podemos continuar con los secretos. Es tiempo de hablar y sanar. Un torrente de emociones lo invadió, tristeza, rabia y sobre todo, entendimiento. Se dio cuenta de que su sueño de irse a la ciudad podría ser solo una forma de huir, no de avanzar. ¿Qué puedo hacer? Quiero ayudar, pero no sé cómo. Cuanto más hablaba, más se sentía impotente. Doña Rosa, entonces, le tomó las manos, conectando sus ojos llenos de verdades no dichas. Tienes que facilitar una conversación. Hablar con tu mamá, permitir que ella exprese su dolor. Solo así podemos reconstruir lo que se ha quebrado. La idea de confrontar a su madre lo aterrorizaba, pero sabía que tenía que hacerlo. Un nuevo valor brotó en su interior, y fue envuelto en un sentimiento de urgencia. Lo haré, dijo Miguel, sintiendo el poder que acompañaba a sus palabras. Era el momento de enfrentar esta tormenta. Ese mismo día, decidió prepararse para la conversación. En su habitación, buscó un viejo álbum de fotos donde las risas y la felicidad solían capturarse. Mientras pasaba las páginas, vio imágenes de su madre con una sonrisa que parecía brillar. Deseaba recuperar esa luz, no solo para ella, sino para toda la familia. Cuando su padre llegó a casa, el ambiente se sentía tenso. Miguel sintió que el peso de la conversación lo absorbía mientras ubicaba a su madre en la cocina, con la mirada delgada y los hombros caídos. En un instante de claridad, se acercó a ella. «Mamá, ¿podemos hablar?» La sorpresa en sus ojos era evidente. «¿De qué quieres hablar, hijo?» Con el corazón a mil, Miguel respiró profundamente. Sobre lo que ha pasado, sobre lo que todos hemos sentido. La puerta a un diálogo, aunque frágil, se abrió. Pero antes de que pudieran continuar, el teléfono sonó. Era Enrique, impaciente y lleno de energía. «Miguel, tenemos que reunirnos. Hay más cosas que no sabemos y necesito que estés listo para esto». El mundo de Miguel volvía a tambalear. El tiempo se detuvo. ¿Qué más se escondía en la sombra de su historia familiar? ¿Sería posible que las revelaciones de su abuelo marcaran también el rumbo de su vida? La incertidumbre acechaba y en su corazón, el eco de su abuela resonaba: es hora de enfrentar la verdad. Y no habrá vuelta atrás. Miguel miró a su madre, su corazón latiendo desesperadamente, listo para descubrir lo que el destino aún le tenía reservado. La verdad podía ser liberadora o devastadora. ¿Está realmente preparado para lo que vendrá? La voz de Enrique todavía estaba resonando en la mente de Miguel cuando dejó la cocina. Las palabras de su amigo se habían incrustado en su piel, como una picazón que no podía ignorar. ¿Qué podría ser tan importante que no se había mencionado antes?, se preguntaba mientras se dirigía hacia la puerta. La tarde comenzaba a caer, y el aire se impregnaba de un tono dorado que le daba a todo un matiz melancólico. Miguel necesitaba encontrar respuestas, no solo sobre su familia, sino también sobre él mismo. Cada paso que daba lo acercaba a la incertidumbre, pero también a la posibilidad de redención. Al salir, se encontró con Enrique en la esquina del parque. Su amigo estaba nervioso, moviendo las manos inquieto. «Miguel, gracias por venir. Es sobre la grabación que encontré». La preocupación en sus ojos era palpable. «¿Grabación? ¿De qué hablas?» Miguel sintió que su mundo empezaba a tambalear una vez más, sin poder desenredar lo que eso podría significar. Enrique tomó aire y continuó: «Es una grabación que pertenecía a tu madre. La escuché por accidente mientras revisaba algunos viejos archivos». Miguel sintió que el estómago se le encogía. «¿Qué decía?», preguntó, su voz temblando. Enrique vaciló un momento y luego, con una seriedad que llenó el aire entre ellos, dijo: «Ella habla de esa noche, de tus sentimientos, de todo lo que se quedó sin decir». El corazón de Miguel latía descontrolado. Era lo que había querido, pero también lo que temía. Un torrente de emociones, ira, ansiedad y un rayo de esperanza se agolpaban en su pecho. «¿Por qué no me lo dijiste antes?» «Yo no sabía», respondió Enrique. «No sabía que significaba tanto para ti. Quería que lo escucharas directamente de ella, pero también entiendo la urgencia en tus ojos. Debes saber qué hay ahí».
La voz de su amigo se suavizó. Podría ayudarles a enfrentar todo esto. Dame la grabación, pidió Miguel, su voz firme, ya no temerosa. Enrique asintió y le pasó un pequeño dispositivo de grabación. Por un momento Miguel sintió que no solo sostenía un objeto físico, sino un portal hacia la verdad de su madre, a un dolor que podía ser tanto la llave de su liberación como un puñal. Regresó a casa con el dispositivo en la mano, sintiendo que la tarde estaba tan cargada como él mismo. La imagen de su madre en la cocina regresó a su mente, recordándole la fragilidad que la rodeaba. Se sentó en su habitación y dudó por un instante, sintiendo el peso del momento. Estaba preparado para lo que venía. Estaría listo para enfrentar lo que su madre había guardado en el silencio. Con un clic, el sonido de la grabación comenzó a reproducirse. La voz de su madre emergió, resonando en la habitación como un eco de lo anhelado. Si alguna vez escuchas esto, espero que sepas que te amo. Perdóname por lo que no puedo decir. Las palabras se le calaron hondo. En ese momento supo que su vida estaba a punto de cambiar para siempre. El llanto de su madre, el dolor en su voz, todo estaba ahí, esperando que él lo enfrentara. Se sentía como si hubiese descubierto una herida abierta, cruda y real. ¿Podía realmente soportar conocer esa verdad? De repente se dio cuenta de que había algo más que emergía de su madre, un mensaje oculto en esas palabras, un llamado que resonaba en su corazón. Pero antes de que pudiera procesar todo, sonó su teléfono. Era doña Rosa. Miguel, necesito verte. Hay más que necesitamos discutir. Esto apenas comienza. La urgencia en su tono le dio un nuevo sentido al día. Lo que estaba a punto de descubrir no solo cambiaría su relación con su madre, sino con su familia entera. Miguel, con el dispositivo aún en la mano, sintió que ya no había vuelta atrás. La trepidante búsqueda de la verdad apenas comenzaba y uno no podía predecir lo que se destaparía del pasado. Miguel dejó el dispositivo sobre su cama y salió rápidamente de su habitación. La llamada de doña Rosa lo había sacudido, y no podía dejar que la incertidumbre y el miedo lo detuvieran. Al bajar las escaleras, su mente corría más rápido que sus pies. ¿Qué más podría haber? ¿Qué secretos había guardado su madre? El aire de la casa parecía más pesado, como si las paredes mismas supieran algo que él ignoraba. Al llegar a la casa de doña Rosa, la puerta se abrió casi de inmediato. La expresión en el rostro de la anciana reflejaba una mezcla de preocupación y determinación. Miguel, gracias por venir, dijo mientras lo invitaba a pasar. Necesitamos hablar sobre lo que descubriste. ¿Qué descubriste tú?, inquirió Miguel, sintiendo como la ansiedad se instalaba en su pecho. Doña Rosa hizo una pausa, mirándolo a los ojos. Tu madre me confió muchas cosas. Cosas que no entendí del todo entonces, pero que ahora empiezan a cobrar sentido. Me asustaba hablar de ellas, pero siento que el tiempo se acaba. Miguel se sentó sintiendo que su respiración era más rápida de lo normal. ¿Sobre qué? Sobre la noche en que todo cambió para tu familia. Ella no solo estaba lidiando con su propio dolor, Miguel. Había otras historias en juego, otras verdades que no quería que supieras. Cada palabra de doña Rosa caía como un peso sobre sus hombros. ¿Historias? ¿Verdades? Miguel sentía que su corazón latía con fuerza. Dímelo todo. Tu madre hizo un sacrificio, uno tan grande que nunca lo entendió del todo. Ella amaba a tu padre, pero también había secretos que lo rodeaban. Él no era quien parecía ser. No quiero que lo tomes a mal, pero creo que hay algo que se relaciona directamente con la grabación. La voz de doña Rosa se volvió más suave, casi extremadamente delicada, como si el aire estuviera lleno de algo frágil. No entiendo. ¿Qué tiene que ver mi padre? ¿Por qué mi madre no me habló de esto? La confusión y el dolor empezaban a invadir su mente como un torrente. Porque era su forma de protegerte, Miguel. Hay cosas que te pueden destruir si las conoces demasiado pronto. La anciana dejó la frase en el aire, y Miguel suspiró, sintiendo que el mundo se le escabullía como arena entre los dedos. ¿Cuánto más hay que no sé? ¿Cuánto más puede afectarme? Su voz era un eco de incredulidad y temor. Los secretos no están hechos para ser ocultos. La verdad siempre encontrará la manera de salir a la luz, y a veces, en el proceso, deja cicatrices profundas, respondió doña Rosa, y sus ojos se llenaron de tristeza. Miguel sintió que su estómago se retorcía. Estaba en la frontera de algo monumental, algo que podría cambiar su realidad para siempre.
La voz de su madre aún resonaba en su mente y el mensaje que había recibido parecía estar entrelazado con el misterio que se desplegaba frente a él. Entonces, en un instante de claridad, Miguel decidió: voy a enfrentar esto. Si hay algo oculto, tengo que descubrir qué es, aunque duela. El dilema era feroz pero también emocionante. Sabía que esta búsqueda lo llevaría a lugares oscuros y familiares a la vez. Doña Rosa asintió, y un silencio lleno de expectativa reinó en la habitación. Bien. Juntos podremos desenredar esta madeja. Pero debes estar listo, Miguel. Lo que descubrirás no solo cambiará la forma en que ves a tu madre y a tu padre, sino que también te mostrará quién eres realmente. Con esas palabras resonando en su mente y el peso de la grabación aún fresco, Miguel se sintió más resuelto que nunca. Era el momento. El momento de desenterrar los secretos de su pasado, de conocer la verdad que podía liberar o destruir. Y mientras miraba a Doña Rosa, una pregunta crucial cruzó su mente: ¿estaré preparado para lo que se avecina? Antes de que ella pudiera responder, su teléfono vibró nuevamente en su bolsillo. Esta vez era un mensaje. Cuando lo leyó, su corazón se detuvo en seco. Miguel, hay algo que necesitas saber sobre tu padre. No esperes más. Tienes que venir. La urgencia en esas palabras le heló la sangre. La noche apenas comenzaba y su viaje hacia la verdad se encontraba a un paso más cerca de una revelación capaz de cambiar su destino para siempre. Miguel miró la pantalla de su teléfono, sus manos temblando ligeramente mientras los nervios le recorrían el cuerpo. El mensaje no era solo inquietante, era un llamado a la acción. ¿Quién demonios me está enviando esto? ¿Por qué no me lo dijiste antes, mamá?, se preguntó con la urgencia creciendo más dentro de él. ¿Qué dice?, preguntó Doña Rosa, acercándose un poco más, como si compartiera su ansiedad. Dice que tengo que ir, que hay algo que necesito saber sobre mi padre. Su voz se apagó. No tenía palabras para expresar la profundidad del caos que eso generaba en su interior. Doña Rosa lo miraba con preocupación. Miguel, es posible que esta sea la clave que conecte todo lo que hemos hablado. Deberías ir, pero tienes que estar preparado para lo que puedas encontrar. Miguel asintió, su mente ahora en una constante lucha entre la determinación y el miedo. Sí, tengo que ir. Ahora. No podía perder más tiempo. Salió de la casa de Doña Rosa, sintiendo el viento frío de la noche. El camino hacia su hogar parecía más largo que nunca. Cada paso resonaba con presión, como si la tierra bajo sus pies estuviera tratando de hablarle, de revelarle más de lo que debía saber. La imagen de su padre, siempre tan fuerte, tan inquebrantable, se desvanecía y se transformaba en un desconocido. Cuando llegó a su casa, su corazón latía fuertemente, era un tambor que marcaba el compás de su incertidumbre. Buscó entre los objetos de su vida, el desorden de recuerdos y fotos que habían sido testigos mudos de su infancia. Era como buscar en un laberinto la salida que lo llevaría a la verdad. Finalmente se detuvo ante la caja de recuerdos de su madre. En su interior había cartas, fotos desgastadas y objetos que contaban historias pasadas. Pero no era eso lo que buscaba en este momento. Siguió buscando hasta que de repente sus manos encontraron un viejo álbum lleno de fotografías de su infancia. Al abrirlo, un escalofrío le recorrió el cuerpo. Había fotos de él, de su madre y también de su padre, pero notó algo que no había visto antes. Al final del álbum, colgando de una de las páginas, había una carta con una escritura que le era familiar. La letra de su madre. Con las manos temblorosas, sacó la carta y su mirada se llenó de expectación. Te amo, hijo, comenzaba. Siempre quise protegerte de la verdad. Las palabras siguientes se tornaron borrosas, como si su mente estuviera tratando de protegerlo del contenido doloroso que podía venir. Sin embargo, Miguel se sintió impulsado a seguir. Cuanto más leía, más se fue sumergiendo en un mar de emociones. La carta reveló algo que nunca imaginó: su padre había estado involucrado en eventos oscuros que cambiaron no solo su vida, sino que contactó con círculos peligrosos en el pasado. ¿Por qué no me dijiste nada? ¿Por qué no me protegiste de esto?, murmuró Miguel en voz baja, mientras una mezcla de rabia y tristeza se apoderaba de él. El dolor estaba ahí, entrelazado con el amor que siempre había sentido por su madre. Entonces, un nuevo mensaje apareció en su teléfono. Esta vez era de un número desconocido, pero la urgencia en el texto hizo que su estómago se encogiera una vez más. Miguel, ven al viejo almacén a las afueras de la ciudad. Hay cosas que no puedes ignorar.
Necesitas escucharme. Es sobre tu padre y su pasado. La noche no solo era oscura, era un abismo que lo atraía. Decidido a enfrentar lo que fuera que le estuviera esperando, Miguel salió de su casa una vez más, listo para conquistar la verdad. Sin embargo, una inquietud lo acompañaba: ¿estaré preparado para enfrentar las sombras de mi padre? Cada paso lo acercaba más a una revelación que podría cambiar todo. La sombra de su padre traería consigo la luz que necesitaba para entender su propia historia. La noche era profunda y silenciosa mientras Miguel se adentraba en la oscuridad, cada vez más ansioso por descubrir lo que lo esperaba en el almacén. El aire estaba cargado de incertidumbre, como si el propio mundo estuviera conteniendo el aliento junto con él. La luz de la luna se filtraba tenuemente entre las nubes, iluminando su camino en un panorama que se sentía tan ajeno y familiar al mismo tiempo. Al llegar al viejo almacén, se detuvo, el corazón le golpeaba en el pecho como un tambor desafinado. La estructura antigua, con sus paredes de madera desgastadas y ventanas polvorientas, parecía estar viva, guardando secretos que habían permanecido ocultos durante demasiado tiempo. Se acercó a la entrada, su mente rebosante de preguntas. ¿Qué puede ser tan importante que alguien me llame hasta aquí? Se preguntaba mientras su determinación se mezclaba con un temor creciente. Empujó la puerta y el chirrido de las bisagras resonó en el silencio. La oscuridad del interior era casi opresiva, y al encender su teléfono como una pequeña antorcha, las sombras comenzaron a danzar a su alrededor. Con cada paso que daba, su mente viajaba a los recuerdos felices de infancia, aquellos días en los que la vida era simple y su mayor preocupación era si tendría tiempo para jugar con sus amigos, pero ahora, los ecos de aquellas risas se sentían remotos. En cambio, la voz misteriosa y el mensaje inquietante pesaban sobre él, como una carga que no podía sacudirse. Avanzó con cautela, el aire estaba impregnado de un olor a moho que inexplicablemente, lo hacía más consciente de la fragilidad de las verdades que podría enfrentar. Miguel, una voz quebrada interrumpió sus pensamientos. El sonido provenía de una figura sentada en la penumbra. A medida que se acercaba, su corazón se aceleró. Era un hombre, un extraño con un rostro que había visto antes pero no podía identificar con claridad. Yo soy Antonio, dijo, su mirada fija en Miguel. He estado esperando tu llegada. La familiaridad del nombre golpeó a Miguel como un golpe en el estómago. Recordaba haber escuchado historias sobre Antonio, un amigo cercano de su padre. Las palabras de su madre revoloteaban en su mente: hay cosas que debes saber sobre tu padre, y Antonio fue parte de ellas. ¿Qué sabes sobre mi padre?, preguntó Miguel, sintiendo que su voz temblaba. La mezcla de esperanza y desesperación en su interior era abrumadora. Antonio suspiró, como si el peso de los años lo aplastara. Él no era el hombre que creías conocer. Hay secretos que nos ataron, pero lo más importante es que esos secretos pueden aún amenazarte a ti y a tu familia. Miguel sintió un escalofrío, un nudo se formó en su garganta. ¿Qué quieres decir? ¿Qué tipo de amenaza? La voz de Antonio se tornó más intensa, casi un susurro temeroso. Tu padre hizo enemigos, Miguel, enemigos que nunca lo perdonarán y que ahora buscan el trabajo que él dejó sin concluir. Y tú eres su hijo. La línea entre la admiración familiar y el terror comenzaba a difuminarse en su mente. ¿Por qué me lo dices? ¿Por qué ahora? Miguel preguntó, sintiendo como su mundo empezaba a desmoronarse. Porque la verdad es, Miguel, que el peligro no ha terminado. Esto es solo el comienzo. Tu padre hacía cosas impensables para protegerte. A veces, por amor, se toman decisiones terribles. La revelación lo golpeó. No solo era un hijo, era un objetivo. Cuando el teléfono de Miguel vibró de nuevo, interrumpiendo la intensidad del momento, los dos hombres se miraron, la misma preocupación reflejada en sus ojos. Contémplalo, Miguel, dijo Antonio, mientras el sonido del mensaje resonaba como un eco. Lo que encontrarás a continuación puede cambiar no solo tu vida, sino también la de aquellos que amas. Miguel, con una mezcla de pavor y determinación, miró la pantalla del teléfono. Su corazón palpitaba con fuerza. ¿Puedo realmente proteger a mi familia, o esto nos arrastrará a un abismo del que nunca podremos escapar? La sensación de que algo grande estaba a punto de suceder lo envolvió, y con un nuevo mensaje. Aún por abrir, la escena prometía un desenlace explosivo que podría atar todos los cabos sueltos o romperlo todo de una vez. Miguel sintió que el aire en la habitación se volvía más denso. La pantalla de su teléfono brillaba con una luz casi amenazante, como si el mensaje tuviera vida propia.
Con manos temblorosas decidió abrirlo, sin saber que cada palabra que se revelara podría darle sentido a lo que ya sentía como una pesadilla. La voz de Antonio se desvaneció en un murmullo mientras la ansiedad lo consumía. El mensaje comenzó a reproducirse, una voz conocida resonó por los altavoces, una que había creído perdida en el pasado. Era su madre. Miguel, si estás escuchando esto es porque algo ha salido mal. Su voz sonaba preocupada, y cada sílaba le atravesaba el corazón como un puñal. Miguel, hay cosas que guardé, cosas que tu padre nunca quiso que supieras. En el fondo pensé que protegerte era lo mejor. Las palabras reverberaban en su mente mientras una mezcla de tristeza y rabia comenzaba a fermentar en su interior. Él estuvo involucrado en un mundo peligroso, uno que no podías ni imaginar. Yo quería que tu infancia fuera normal, lejos de la oscuridad que nos acechaba. Antonio lo miraba fijamente, sus ojos reflejaban la preocupación que Miguel sentía en su pecho. ¿Qué más? Pensó sintiéndose incapaz de moverse o respirar. La voz de su madre continuó, si escuchas esto, es porque ya sabes que las cosas han cambiado y el tiempo se nos acaba. Las lágrimas comenzaron a deslizarse por su rostro. La imagen de su madre, tratando de mantenerlo alejado de la verdad por su propio bien, lo golpeó con una ola de nostalgia y desilusión. Tu padre había diseñado un plan para protegerte, pero incluso el mejor de los planes puede fallar. Miguel sintió como si la tierra se moviera bajo sus pies. Esto no puede ser verdad. No puedo ser parte de esto. Su mente se debatía entre el deseo de huir y la necesidad de enfrentar lo que se avecinaba. La voz de su madre ofreció un consejo final: nunca olvides quién eres. No dejes que la oscuridad lo defina. Encuentra la verdad antes de que ellos te encuentren a ti. El mensaje terminó abruptamente, dejando a Miguel sumido en una atmósfera de incertidumbre. La realidad se desdoblaba ante él, volviéndose más complicada por segundos y cada vez más peligrosa. ¿Por qué estás aquí, Antonio?, preguntó Miguel, con una voz que apenas podía contener su angustia. Quería respuestas, claridad, una salida. Pero Antonio simplemente bajó la mirada. Vine porque sé que hay quienes buscan la verdad, y también a ti. Si lo deseas, puedo ayudarte. Pero debes estar preparado. Poco a poco la habitación recuperó su forma mientras Miguel procesaba lo que había descubierto: secretos, promesas rotas y una sombra inminente. Podía sentir el latido de su corazón en sus oídos, el miedo lo empujaba hacia un abismo, pero en el fondo, también había una chispa de valentía. ¿Qué debo hacer?, preguntó con una nueva determinación en su voz. Antonio se puso de pie, su figura imponente proyectándose a la tenue luz del teléfono. Primero, necesitas encontrar las pistas que dejó tu padre. Te llevarán a la verdad, pero también te acercarán a un peligro que no puedes ignorar. Miguel sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Y si esto solo nos arrastra más? La duda lo asaltaba, pero sabía que el tiempo apremiaba. La noche no iba a esperar por él. Mientras la lluvia comenzó a golpear el techo del almacén, una chispa de determinación encendió su ardor interno. Haré lo que sea necesario. Tengo que proteger a mi familia. Entonces vayamos, respondió Antonio con una intensidad que hacía eco del pasado, pero aún quedaba una sombra sobre ellos. ¿Qué pasa si esa amenaza viene hoy?, Miguel preguntó, sintiendo nuevamente la amenaza latente. Antonio lo miró con seriedad. Entonces debemos estar listos para enfrentar lo que está por venir, porque lo que se oculta en la verdad puede ser más aterrador de lo que imaginas. Con esos sentimientos flotando en el aire, el camino se oscurecía más, y Miguel se preguntaba si estaba a punto de abrir una puerta que no podía cerrar. La lluvia seguía cayendo con fuerza, como si el cielo compartiera la angustia que Miguel sentía en su interior. Antonio se movía con seguridad, sus pasos lentos pero firmes, atravesando la habitación oscura. Miguel se sintió pequeño en comparación, abrumado por la revelación que acababa de escuchar. ¿Por dónde empezamos?, preguntó, su voz temblando entre la determinación y el miedo. Con lo que conocías de tu padre, respondió Antonio, su voz grave resonando en la penumbra. Él dejó pistas en su viejo taller, un espacio que siempre creíste olvidado. Ahí es donde encontraremos respuestas. Miguel asintió, aunque un nudo apretaba su garganta. Sabía que esa búsqueda era más que un viaje físico, era una travesía hacia lo desconocido. ¿Y si nunca regreso?, pensó por un momento, sintiendo que la oscuridad acechaba más cerca. Sin embargo, el recuerdo de su madre y su advertencia lo impulsó a seguir adelante.
logrando tranquilizar su corazón, se dirigió hacia la puerta. La fría manija se sintió como metal helado, pero el sudor en su palma le decía que algo más que el frío lo aterraba. ¿Qué encontraré allí?, murmuró casi para sí mismo, imaginando un taller lleno de recuerdos, de días comunes desvaneciéndose en el tiempo. Todo lo que tu padre dejó atrás, dijo Antonio mientras abría la puerta, revelando un oscuro pasillo que parecía extenderse sin fin. Y tal vez, lo que ya no quería que supieras. Con cada paso que daban, el eco de sus pasos parecía contar una historia olvidada. Las paredes estaban cubiertas de sombras, y Miguel sentía que cada rincón albergaba secretos que podrían definir su futuro. Esto no es simplemente sobre mí, pensó, sino sobre todo lo que he perdido, lo que me han ocultado. Llegaron al taller donde el aire se sentía pesado y espeso. Miguel encendió la luz, revelando un espacio desordenado con herramientas oxidadas y papeles amontonados. Cada objeto que lo rodeaba parecía gritar un recuerdo, un eco de su infancia. El tiempo no se detiene, pero parece que aquí sí, reflexionó mientras sus ojos se detenían en un viejo banco de trabajo cubierto de polvo. Antonio se acercó a uno de los estantes y comenzó a revisar cajas antiguas. Aquí debe haber algo, murmuró. Miguel sintió la urgencia elevarse en su pecho. Mirando a su alrededor, se dio cuenta de que mucho de lo que había temido estaba aquí, al alcance de su mano. De repente, una caja llamó su atención. Era pequeña y estaba cubierta de suciedad, pero Miguel sintió una conexión con ella, como si alguna parte de su historia estuviese encerrada allí. ¿Debo abrirla?, la pregunta retumbó en su mente, pero un impulso lo llevó a tomarla. Al abrirla, un montón de cartas amarillentas apareció, y entre ellas, una foto desgastada de su padre, sonriente y joven, abrazando a su madre. ¿Qué más había? Miguel se preguntó mientras sus dedos temblaban al tocar la imagen. Sentía que las respuestas estaban justo ahí, escondidas entre los papeles. Eso es solo el comienzo, dijo Antonio, rompiendo el silencio con su voz profunda. Aunque sean dolorosas, estas revelaciones son necesarias. La verdad no puede permanecer oculta. Miguel tomó un respiro profundo, sintiendo la mezcla de miedo y curiosidad recorriendo cada fibra de su ser. ¿Y si al final no me gusta lo que descubro? La pregunta flotó en el aire, pero una parte de él sabía que no podía dar marcha atrás. Mientras las gotas de lluvia seguían golpeando contra el taller, la tensión se acumulaba en el ambiente. Miguel giró la foto entre sus dedos, visualizando el rostro de su padre, preguntándose cómo aquel hombre podía haber estado relacionado con una oscuridad que amenazaba sus vidas. No puedo perder más tiempo, decidió. Necesito saber la verdad, cueste lo que cueste. Con eso sintió que una mezcla de determinación y miedo lo envolvía, una emoción que podía casi tocarse. La historia apenas comenzaba a desgranarse y con cada nuevo descubrimiento, el abismo se hacía más profundo. ¿Estás listo para lo que viene?, preguntó Antonio, sus ojos fijos en Miguel. ¿Listo o no? No tengo otra opción, respondió Miguel, sintiendo el frío de la foto en su mano como un recordatorio de que su vida estaba a punto de cambiar para siempre. Solo esperaba que al final, la verdad no resultara ser un peso más del que no pudiera escapar. Y así, el eco de sus pasos se perdió en la lluvia, mientras el humo de la verdad comenzaba a ascender de entre las sombras. ¿Qué secretos saldrían a la luz? ¿Qué decisiones tendría que tomar? Cada paso los acercaba a un destino incierto. Miguel sintió que el aire en el taller se volvía pesado, como si el tiempo mismo se detuviera mientras las gotas de lluvia seguían marcando un compás constante en el exterior. Aferrándose a la foto, decidió buscar entre las cartas, deseando encontrar más pistas sobre la vida de su padre. Cada hoja que deslizaba entre sus dedos parecía tener el peso de secretos. ¿Crees que en estas cartas hay respuestas sobre lo que pasó?, preguntó, tratando de mantener la voz firme, aunque su corazón latía desbocado. Antonio se detuvo un momento. Hay respuestas y preguntas, más que todo, hay circunstancias. A veces, la verdad no es fácil de digerir. Miguel asintió, consciente de que en esas palabras se escondían los ecos de una tristeza que parecía fluir en su familia. Con temblor, retiró una carta del montón y la abrió. Las palabras, aunque desvanecidas por el tiempo, contaban una historia íntima, una historia que había sido enterrada en capas de silencio. Querido Miguel, comenzaba la carta, si alguna vez lees esto, significa que llegaste a buscarme, que te atreviste a conocer las verdades de tu vida. Jugamos con fuego tú y yo, y ahora debes saber que las llamas nos han consumido a ambos. Miguel sintió un escalofrío recorriendo su espalda.
El tono de la carta era intenso, casi desesperado. Leía y releía las frases, cada palabra lo llenaba de un sentido de misterio y dudas. ¿Qué jugaron? ¿Qué llamas? No puedo evitar sentir que hay más de lo que parece, confesó Miguel a Antonio, sin quitar la vista de la carta. Esto suena más profundo de lo que pensaba. Con los secretos familiares, cada respuesta suele abrir más preguntas. Es un juego peligroso, respondió Antonio, acercándose más para leer la carta con él. Miguel respiró hondo y continuó. No solo me habla a mí. Parece una súplica. En ese momento su voz se ahogó. Pero no entiendo qué significa. Antonio se tomó un momento sopesando las palabras. Es posible que tu padre supiera algo que no ha querido compartir. Quizás su vida fue más complicada de lo que imaginamos. Con la lluvia como telón de fondo, Miguel buscó otra carta, sintiendo que cada una podía ser un paso más hacia el fondo del laberinto que había comenzado a recorrer. Encontró una más, estaba escrita con una caligrafía familiar, una que reconoció al instante, aquella con la que su madre solía dejarle notas cuando era niño. Esto es extraño, murmuró, y sus dedos temblaron al abrir otra carta. ¿Por qué hay cartas de mamá en medio de esto? Puede que tus padres compartieran más de lo que pensabas. Quizás sus mundos estaban entrelazados antes de que surgieran los secretos, respondió Antonio, con un interés renovado. La lluvia continuaba su danza rítmica en el tejado, pero el corazón de Miguel se estaba deteniendo. Las cartas no solo hablaban de su padre, sino también de su madre, revelando momentos que él jamás había imaginado. Recuerdo que mi madre siempre se refería a un despertar necesario, reflexionó, más para sí mismo que para Antonio. Nunca entendí a qué se refería. Ahora siento que todo cobra sentido. Cada revelación es un paso hacia la verdad, Miguel. Pero ten cuidado, a veces descubrir la verdad significa perder lo que pensabas que conocías, advirtió Antonio, su mirada fija y seria, como si quisiera advertirle de la tormenta que se aproximaba. De repente, un sonido interrumpió la atmósfera tensa del taller, el vibrar del teléfono de Miguel. Miró la pantalla y sintió que su corazón se detenía. Era un mensaje de voz que no reconocía, un número desconocido. ¿Y si es algo importante?, pensó, su mente retumbando con la idea de que podría ser una nueva pista, un llamado del pasado. ¿Qué pasa?, preguntó Antonio, la curiosidad brillando en sus ojos. Es un mensaje de voz, respondió Miguel, la tensión en su voz palpable. No debería abrirlo, ¿verdad? ¿Y si es algo perturbador? Pero también podría ser la pieza que falta en este rompecabezas, insistió Antonio, dando un paso más cerca, animándolo a escuchar, con un nudo en el estómago. Miguel tomó una profunda respiración y apretando el teléfono, se preparó para escuchar lo que desataría la próxima ola de revelaciones. ¿Sería la voz de alguien conocido o podría ser una verdad desgarradora? La lluvia seguía cayendo y el destino de Miguel estaba a punto de girar una vez más. El mensaje de voz empezó a reproducirse, y la voz al otro lado le resultaba terriblemente familiar. Su corazón latía con fuerza, un ritmo acelerado que anunciaba la llegada de más revelaciones. Miguel, si estás escuchando esto, es tu madre, comenzó la voz entrecortada. Lamento no haberte podido hablar antes. Hay verdades que deben salir. Lo que estoy a punto de revelarte puede cambiarlo todo. Miguel sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. La angustia se mezclaba con una inquietud abrumadora. La voz de su madre avanzaba, cada palabra era un ladrillo que levantaba paredes de su infancia, unas paredes que siempre había creído inquebrantables. Tu padre no solo hizo sacrificios por ti, hijo. Él se vio atrapado y, para protegerte, hizo cosas que me rompen el corazón. Los ojos de Miguel se llenaron de lágrimas. Las luces del taller parecían parpadear, como si el mismo lugar se uniera a su dolor. Tu familia ha sobrevivido por secretos, pero es tiempo de que los enfrentes. Tienes que saber lo que pasó la noche que perdimos a tu hermano y cómo eso destrozó a todos nosotros. Necesitas mirar al pasado. ¿Dónde estás y por qué no nos dijiste esto antes? Miguel apenas podía contener su voz. Pero la grabación continuaba, implacable. Al final, todo giró en torno a protegernos del daño, de la verdad que duele. Te ruego que no me guardes rencor y que entiendas que mi amor por ti siempre ha sido más fuerte que cualquier secreto. Mientras escuchaba, Miguel recordó las veces que su madre sonreía a pesar de la tristeza en sus ojos, los momentos cuando parecía ausente, atrapada en una guerra interna.
Tómate el tiempo que necesites, pero no olvides que la luz siempre encontrará la manera de filtrarse en la oscuridad, hijo. Por favor, nunca olvides eso. El mensaje terminó abruptamente. Miguel, todavía con el teléfono temblando en su mano, sintió que el peso del mundo caía sobre él. La lluvia afuera había aumentado su intensidad, resonando como un tambor en su pecho. Dímelo por favor, ¿qué debo hacer?, susurró sintiendo como su voz se arrancaba con la incertidumbre. Antonio, que había estado escuchando en silencio, le puso una mano en el hombro. Sabes que no puedes huir de esto, Miguel. Tienes que confrontar a tu madre. Las decisiones que tomes de aquí en adelante son fundamentales. No solo se trata de ti, es de toda tu familia. Con esa resolución en su pecho, Miguel asintió. La tarde se ha vuelto oscura, pero estoy listo para enfrentar lo que venga por mi madre, por mi familia. La anticipación y el miedo se entrelazaban mientras se dirigía de vuelta al hogar familiar, cada paso retumbando con un nuevo propósito. La casa se sentía diferente, llena de ecos del pasado que chocaban con el presente. Cuando entró, vio a su madre sentada en la cocina, su figura encorvada. Por un instante Miguel dudó, pero luego recordó las palabras de ella: la luz siempre encuentra su camino. Con un respiro profundo, la llamó. Mamá, necesitamos hablar. Los ojos de su madre se alzaron, llenos de incredulidad y sorpresa. ¿De qué, hijo? Su voz temblaba ligeramente. De la verdad. La verdad que nos ha separado y que ha causado tanto dolor. Quiero entender, dijo Miguel, sintiendo que una oleada de fuerzas lo envolvía. No más secretos. Las lágrimas empezaron a rodar por las mejillas de su madre. Yo comenzó, pero las palabras no salían. Tu abuela, yo hemos cargado tanto. Estamos juntos en esto. Es hora de sanar, mamá. Pero primero necesitamos hablar, insistió Miguel, sintiendo que la conexión con su madre podía ser el primer paso hacia la redención. La voz de su madre se rompió mientras comenzaba a contar la historia, palabras llenas de tristeza y anhelos. Cada frase rompía una barrera, cada revelación se convertía en un ladrillo que se caía de la estructura que era su pasado, preparando el camino hacia un futuro que aún no estaba claro, pero que ansiaba ser construido. Miguel sabía que en ese instante la esperanza brillaba a través de ellos, como un nuevo amanecer apareciendo tras la tormenta. Con cada palabra, Miguel y su madre comenzaban a reconstruir lo que había estado roto, un fragmento de su historia a la vez. Es hora de curar, pensó Miguel, sintiendo que el fuego de su vínculo, aunque agitado, comenzaba a renacer. Pasaron días y poco a poco, la familia comenzó a recuperar su ritmo. Las comidas juntas fueron acompañadas de risas, de recuerdos, y de nuevas promesas. A veces el camino de sanación era doloroso, pero era un camino que todos estaban dispuestos a recorrer juntos. Miguel se dio cuenta de que sus sueños no tenían que incluir huir, más bien, se transformaron en la oportunidad de ser el faro para su familia, el puente que unía sus corazones. En su taller de carpintería, Miguel dejó sus emociones fluir a través de la madera, creando piezas que contaban historias de amor, unidad y redención. La verdadera fuerza de su hogar estaba en su familia, y cada día se llenaba de un nuevo propósito: honrar su pasado mientras construía un futuro, uno donde cada secreto y cada dolor quedaban atrás, iluminados por la luz que finalmente se filtraba a través de las sombras. Con el tiempo, Miguel supo que grabar sus experiencias, compartir su historia, podía inspirar a otros. Motivado por su transformación, decidió iniciar un canal, donde pudiera contar historias sobre la familia, el amor y la valentía. Se sintió agradecido por la conexión que habían recuperado. Nada podía sustituir el sentido de pertenencia que había encontrado en las raíces que utilizó como plataforma para volar, y al final, Miguel había comprendido que la verdadera valentía no radica en escapar, sino en la disposición de afrontar la verdad, sanar las heridas y construir el legado que, verdaderamente, se origina y florece del amor. Y ahora, después de esta conmovedora historia, necesitas suscribirte ahora. Este es el momento de mostrar tu apoyo. No esperes ni un segundo más para compartir esto con al menos 5 amigos que necesitan ver esta transformación. Deja un like ahora para alimentar el algoritmo y comenta tus reacciones y sentimientos sobre este final. Gracias.